¿Podemos? Ok. Buenos días a todos los consiervos. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a entrar con el perfil más bien de tanto de los profetas como de Apocalipsis, para que más o menos entonces estemos ubicados y posteriormente vamos a revisar un material que nuestra hermana, nuestra profesora Ginger tiene ahí a la mano. Así que vamos a compartir posteriormente eso. Ahorita, entonces, vamos ok, ya lo tenemos. Gracias, bro. Tenemos una reseña acá, crítica sobre Apocalipsis, que nos permite a nosotros destacar lo que ya vimos y lo que ya ustedes realizaron. Estuve revisando todos los trabajos que ustedes hicieron, por lo que los felicito por eso, y observé pues que muchos trabajaron ya la parte que corresponde al perfil de las iglesias de Asia Menor, que tienen que ver con la fortaleza, debilidades y las amenazas y oportunidades. Unas son internas, que son las fortalezas y debilidades, y las externas, porque ya sabemos que son las amenazas y oportunidades. Y tiene pues con el fin de motivar a los creyentes a que sean fieles y resistan, que esta es una de las cosas que nos plantea o nos propone Apocalipsis. Es el hecho de que todo está predeterminado, que esa es la diferencia que hacen los apocalipticistas, que hay de los apocalipticistas en el texto bíblico de los profetas. Y es que los apocalipticistas no recomiendan ni están sugiriendo arrepentimiento, por ejemplo, por decir algo. Allí tenemos el caso de los apocalipticistas que, por ejemplo, en Juan de Apocalipsis, él en el capítulo 9, versículo 20 y 21, como también en el capítulo 10 y 17, observamos allí que no se sugiere el arrepentimiento como tal. Diríamos pues que hay esa situación en el capítulo 9, versículos 20 y 21, y el capítulo, 16, versículo 10, donde no se sugiere el arrepentimiento como tal, como hacen los profetas. Esa es una de las características que tiene Apocalipsis. No se sugiere el arrepentimiento porque el Apocalipsis está dirigido a gente escogida. Ya vimos que en el capítulo 7 y 14 de Apocalipsis está el hecho de que está dirigido a las 12 tribus de Israel. Entonces, como está dirigido a esas 12 tribus que se hallan en Asia Menor, que están en el exilio, entonces la idea allí no es tanto sugerir arrepentimiento, sino más bien a animarlos a que ellos pues se enfoquen en solamente un texto. El texto que habla Apocalipsis o que dice Juan en Apocalipsis, el hecho de que el Apocalipsis representa una profecía o la profecía, producto de lo que Juan ha hecho de traer toda la información que tienen los profetas del Antiguo Testamento, las trae al presente, y entonces con eso, entonces él lo que hace es consolidarla en una sola profecía. Así que en el capítulo 1, versículo 3, va a hacer hincapié en el hecho de que todo el mundo debe prestar atención a la profecía, no a las profecías, sino a la profecía que él trae ya consolidada en un solo libro. Luego entonces observamos que en el capítulo 22, versículo 7, versículo 10, versículo 19, diríamos 18 y 19, aparece otra vez el hincapié en que hay que tener en cuenta la profecía de
Apocalipsis como tal, no las profecías, sino la profecía. Ese es el tema central de Apocalipsis. Segundo, que está dirigido a los escogidos. Y aparte de que está dirigido a los escogidos, entonces ya sabemos que no hay en ningún momento indicio así de recomendarle que se arrepientan, no hay sugerencia al arrepentimiento. Es más, en las porciones que yo mencioné anteriormente, que era Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16, dice que a pesar de todas las cosas que ocurrieron sobre la naturaleza, nadie se arrepintió. Entonces, acá tenemos que la idea del Apocalipsis no tiene el propósito de predecir el futuro. Si alguien pensó, bueno, como nos han dicho ya los apocalipticistas, que la idea es predecir el futuro, realmente no hay predicción del futuro en Apocalipsis, porque no se ve de esa forma, sino que la idea de Apocalipsis es llevarnos al pasado para poder entender el presente. Es decir, Apocalipsis va a revisar siempre el pasado para poder entender el presente. Además, va a usar siempre fuente de autoridad, específicamente como fuente de autoridad que tiene Juan para comunicarse con la iglesia y para que sea creíble ante ella, es el uso de ángeles. Una de las cosas que más se observa allí es la presencia de ángeles. Entre las fuentes de poder, entre las fuentes de autoridad que va a emplear el autor, va a usar los ángeles. En segundo lugar, va a usar señales, algunas señales, va a usar visiones. Generalmente va a concentrarse en ángeles, señales y visiones. Y eso hay que tenerlo bien claro. Él va a utilizar eso como fuente de autoridad para que sea creíble lo que está diciendo a cada uno de los que dirige las 7 iglesias en Asia Menor. Asimismo, entonces Juan procura internalizar a la comunidad de los llamados, no tanto a poseer ahora la tierra, sino a asumir la tierra, el trabajo, el talento, el tiempo y el templo. Son las cosas muy importantes en Apocalipsis. La tierra es importante, el trabajo, la obra de vuestra fe, dice allí, el talento, el tiempo que es de Dios y el templo que es el mismo Dios. Así que dado esos datos importantes, entonces nosotros vamos a continuar adelante con la guía con algunos datos que debemos como que refrescar o tener en cuenta para cuando estemos estudiando tanto el libro de Apocalipsis como los profetas y que veamos la distinción que hay entre los profetas y el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, observamos acá que dos elementos son importantes. El trono, se va a repetir mucho la palabra trono, por aquello de el énfasis que hay en el reino. Y luego se hace hincapié en el templo, pero no como la necesidad física de tener un lugar o un espacio para adorar, sino para más bien resaltar el hecho de que Dios, al constituirse en el templo, o Cristo se constituye en el templo de los salvos, entonces ellos se muevan dentro de ese espacio de Dios. La idea es que ellos se muevan dentro del espacio de Dios y no tanto que ellos vayan a un espacio a buscar a Dios. Ciertamente en el exilio ya ellos no tienen templo, no tienen tierra, no tienen prácticamente nada. Lo único que tienen es la presencia de Dios que está sobre ellos. Y el punto aquí importante es que ellos reconozcan a Dios como el espacio en el cual ellos se desenvuelven, ellos se mueven. ¿Qué es lo que diría Pablo como apocalipticista? En el capítulo 3 de Colosenses, versículo 3, dice que nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios.
Entonces, esa misma experiencia que tiene Pablo de aconsejar a los creyentes de Colosa, que su vida está escondida con Cristo en Dios, indica que todos se están desenvolviendo dentro del espacio de Dios y no que van a un espacio a buscar a Dios. Entonces, los dos elementos son importantes acá en el caso de Apocalipsis, es el trono y el templo, porque son los símbolos que enfatizan la soberanía de Dios. Pero la ira va a tener otro tratamiento más detallado en relación con el presente. Entonces, los elementos constantes es la presencia de un ángel. Si es una visión, siempre el ángel interpreta. Si es del cielo, entonces el ángel es el guía, porque el ser humano es débil y es incapaz de comprender la visión y para andar también por el cielo por sí solo. Así que requiere de la compañía de los ángeles. Es lo que más se va a observar en el libro de Apocalipsis, esa presencia de los ángeles, inclusive como dirigente de cada una de las 7 iglesias de Asia Menor. De acuerdo entonces con la literatura apocalíptica, el mundo es un misterio y por eso necesita de una revelación sobrenatural y que no se puede entender el misterio del mundo por sí solo, sin la iluminación, por supuesto, de los ángeles. Entonces tenemos que en el Apocalipsis no se argumenta o se deja claro las cosas, sino que se da por sentado que cuando Dios creó el mundo, ya Dios, todo estaba, mejor dicho, predeterminado. Ya Dios había determinado todo antes de la fundación del mundo. Por eso no se observa la exigencia en Apocalipsis de que haya ciertos comportamientos, ciertos compromisos para lograr cambios en el presente. Porque en Apocalipsis no se cambia nada. No se puede cambiar nada porque ya Dios, antes de la fundación del mundo, predeterminó todo. Eso es lo que se observa en Apocalipsis. Entonces, ¿qué le corresponde a los creyentes allí entonces, en Apocalipsis? Ante las situaciones que se observan, que no se pueden cambiar, sencillamente le pide resistencia y paciencia. Paciencia y resistencia. Eso es una de las claves más importantes del apocalipticismo en la vida del creyente. Entonces, un creyente está para entonces demostrar con su vida resistencia y paciencia delante de Dios. Por el otro lado, se ponen las cosas, pues se afirma que Dios sabe la fecha, es decir, se presuponen las cosas ciertamente, pero se afirma que Dios es el único que sabe la fecha. Y lo mismo que pasa en los evangelios, en los 4 evangelios, donde nunca se le dice a nadie qué cosas determinan la venida del Hijo del Hombre. Simplemente se dice que hay que estar alerta, que hay que estar preparado. Entonces, como número 3, tenemos como característica número 3, no se señala que va a haber eventos que producen dolor. Sabemos ya eso. O que va a haber guerra o rumores de guerra. Eso prácticamente en Apocalipsis es irrelevante. No es apocalíptico eso. El que vaya a haber eventos que producen dolor, como discutimos la clase pasada. Solo que hay un juicio y la historia culmina. Es decir, tanto en el profetismo como en el apocalipticismo, siempre va a haber un juicio. Entonces, el juicio consiste en que, en el caso del profetismo, hay un juicio y la historia continúa. Pero en el apocalipticismo hay un juicio y la historia culmina. Entonces, sabemos ya que la preocupación que tienen los descendientes de Jacob de estar en el exilio es una preocupación que a ellos los hace pensar que el hecho de estar fuera de su patria es como una demostración de que Dios los está castigando con eso. Ese criterio
se manejaba en el Antiguo Testamento de parte de los profetas, pero en el apocalipsismo no se maneja esa idea. Ellos saben muy bien que el hecho de estar en el exilio es parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, versículos 13 y 14. ¿Qué hay en Génesis 15, 13 y 14? Que Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Se fue el caso de Egipto. Más también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré, o juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. De acuerdo con esta escatología, lo que procura demostrar que los exilios, las diásporas, las dispersiones, las salidas a los desiertos, las migraciones, son una promesa de parte de Jehová el que hace existir, que facilitará el logro de una calidad de vida. La idea de las migraciones, de los exilios, de las diásporas, de las dispersiones, procuran más bien demostrarle al pueblo de Israel que esa modalidad de vida exílica es una manera de lograr riquezas, calidad de vida. Y de esa manera, entonces, con esas riquezas, trayéndolas al pueblo de Israel, o mejor dicho, a la tierra de Israel, ellos entonces lograrían recuperarse, lograr restaurar su tierra y todo lo que fuera necesario. Entonces, tenemos esta característica como un punto de referencia, que el hecho de que ellos se hayan mantenido en constante exilio es parte de la promesa de Dios, es parte de la promesa de Dios y no un castigo. El hecho de que se hallen fuera de su patria, sin templo, sin tierra, sin sacrificio, sin sacerdote, todo eso le garantiza a ellos la oportunidad más bien de lograr calidad de vida en el exilio. Discúlpenme, que ando con una ronquera que no me deja tranquilo. Voy a lo siguiente. Es importante esto porque en Hebreos 13 a nosotros se nos da un perfil importante con relación al exilio. El estar afuera de su patria, estar en Asia Menor, es una manera de modelar el exilio que tuvo Jesús. Así que los exilios y las diásporas son una manera de salir a Jesús. ¿Qué es lo que dice Hebreos 13:13? Salgamos a Jesús fuera del campamento, quien fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Y en ese sentido, el padecer no es un sufrimiento, sino una molestia nada más, como lo siente el bebé que era circuncidado cuando le cortaban en forma circular una parte de su cuerpo. Entonces, tenemos acá que el exilio es una manera de salir a Jesús. Así como Jesús padeció fuera de la ciudad de Jerusalén, asimismo nosotros, fuera de cualquier recinto de comodidad, de confort, de seguridad, estamos de esa manera modelando también al Señor Jesús. Así que es importante tener esto bien claro. Hacerle ver a los creyentes que si pasan por algunas situaciones que los hace salir, que si los hace salir de su comodidad, de su confort, de su tranquilidad, es porque están modelando a Jesús en este sentido. Así que el exilio en Asia Menor, bajo el Imperio Romano, no es otra cosa que demostrar que no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es una manera como el pueblo hebreo debía entender eso de su estar fuera, de su estar fuera de su patria, sin templo, sin sacerdote, sin sacrificios, sin
inclusive sin ninguna otra posibilidad, nada más que depender de Dios totalmente. Es interesante que, por ejemplo, Daniel, en su exilio en Babilonia, él sustituye los sacrificios por la oración, así como se ofrecían 3 veces al día sacrificio. Entonces Daniel hace oración 3 veces al día para lograr que ese efecto que producía el sacrificio también se produjera en él, idealizado lo que él esperara de parte de Dios, o de lo que él pidiera a Dios estando en el exilio. Sabemos que la tesis de Daniel fue precisamente el hecho de que él quería ejercer el poder, pero sin contaminarse, que es lo que vemos en el capítulo 1 de Daniel. Y en ese sentido, para mantenerse él ejerciendo el poder sin contaminarse, él cuenta nada menos que con la oración como recurso, como sustitución del sacrificio. Entonces, cada vez que hacían oración, era una manera de hacer ellos sacrificio a Dios. La oración era interpretada como eso. Otro aspecto importante acá es que el, el creyente, el integrante o el ciudadano de Israel, de la nación de Israel, el hallarse en esta etapa del exilio, o sea, fuera de su patria, era sumamente importante. En el caso del Antiguo Testamento, los que estaban fuera de su patria recibieron atención de parte de un grupo de, diríamos, profetas que sirvieron de pastores de ellos para ayudarlos y animarlos a recuperarse y a mantenerse siempre en la palabra que es la que vive y permanece para siempre. Así que es sumamente importante el hecho de que cualquier persona que se halla fuera de sus áreas de confort, de seguridad y todo lo demás, es una demostración de que está saliendo a Jesús de acuerdo con Hebreos 13. Sale a Jesús fuera del campamento. No sufre, pero padece. Y si padece, tiene la capacidad, de acuerdo con Apocalipsis, de la resistencia y también de la capacidad de tener paciencia, de aguante. Por eso en Apocalipsis se enfatiza en cada una de las 7 iglesias el que venciere. Es una de las cosas que es importante en Apocalipsis, es lograr permanecer hasta el final. No abandonar, no retirarse, sino permanecer allí, quedarse allí, que es lo que implica la palabra paciencia, quedarse allí hasta vencer. Por eso a todas las iglesias se le da el mismo mensaje: el que venciere tiene un resultado, va a tener un resultado, va a lograr una promesa cumplida de parte de Dios en relación con su vida. Entonces, la idea es, en Apocalipsis, no es tanto que Dios los va a librar de problemas, de conflicto, sino que el creyente tiene la capacidad de aguante, de poder estar allí, permanecer. Por eso el énfasis en Mateo, inclusive, es de que el que perseverará hasta el fin, según Mateo 24, este será salvo. Entonces, la salvación está dentro del hecho mismo de mantenerse, de perseverar hasta el final. Y como Apocalipsis dice, el que venciere o se mantuviere hasta el final, entonces ese va a tener las bendiciones que aparecen allí en Apocalipsis con relación a cada uno de los que vence.
o con cada una de las iglesias que vence. Entonces, eso es lo que quería resaltar también en relación con esto. Y también que Juan escribe de parte del Espíritu Santo al ángel de cada comunidad eclesiástica que se halla en Asia Menor. Ustedes ven allí la referencia en el capítulo 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13 y 3:22, donde el ángel de cada comunidad que se halla en Asia Menor necesita recibir información de parte del Espíritu, según Juan, para poder conducir a la iglesia en estas experiencias que nosotros, aplicando el análisis FUDA, por ejemplo, va a descubrir que la iglesia allí va a tener sus fortalezas, pero también va a tener sus debilidades. Obviamente una iglesia que tiene, desde el punto de vista externo, amenaza, y que Cristo, con su carácter, con la característica que posee Cristo con relación a cada iglesia, Él va a atenderla mediante esa característica para que esa iglesia se fortalezca en Él, siguiendo el carácter que Él tuvo también, por la que Él pasó inclusive en momentos de dificultad, para que entonces puedan ellos también vencer, salir airoso y victorioso. Entonces la idea es que ante cualquier amenaza, Cristo va a estar presente. Y luego, obviamente, tendrán las oportunidades, porque si algo no sale bien, ellos tendrán siempre la oportunidad de cambiar. La palabra arrepentimiento, de mente, de idea, de propósito. Es decir, siempre tendrán la opción de poderse recuperar, reponer o enmendar, corregir cualquier situación que no ande bien con ella. Eso es lo que procuramos, por ejemplo, con el análisis FODA, aplicado a Apocalipsis, y que si lo aplicamos a nuestra iglesia, vamos a descubrir que cada iglesia va a tener esa situación, la misma situación. Cada iglesia tiene su fortaleza, cada una de nuestras iglesias tiene sus debilidades, por cierto, Permiso, pero con también permiso. tiene su amenaza y tiene también sus oportunidades de salir adelante, de aprovecharlo y lograr crecer, crecer siempre en todo lo que sea posible en medio de las dificultades. Entonces nosotros como líderes de alcance y líderes de seguimiento de nuestras iglesias, tenemos ese compromiso igual, tomar los procedimientos que Juan aplica en Apocalipsis para ayudar a nuestras iglesias en cada uno de estos aspectos que hicimos con el análisis FODA, para que entonces nuestras iglesias se mantengan sobre todo firme en la palabra. Continuamos adelante, pasando lo que es ya la fortaleza. Ya vimos ya ustedes hicieron ese trabajo en el que tiene que ver con la fortaleza. Seguimos adelante en la guía. Acá, después de la fortaleza, entonces van a venir las debilidades. Ya ustedes vieron allí todo lo que tiene que ver con la fortaleza. Ustedes inclusive estudiaron esa parte ya. Las debilidades ya las vieron ustedes. Todo lo que tiene que ver con las debilidades de cada iglesia. Seguimos. Viene entonces las amenazas y descubrimos que el carácter, cada una de las características que se dicen de Cristo, atiende cada una de las amenazas que posee cada iglesia. Muy bien, y así después de las amenazas, entonces sabemos que las iglesias tienen oportunidades en caso de que no haya alguna deficiencia en ellas, como por ejemplo las debilidades, hay alguna debilidad en ellas, entonces pueden superarla con las oportunidades del arrepentimiento. Si te hubieras arrepentido, es importante para el autor destacar el arrepentimiento como una manera de que yo tengo para, u oportunidad que yo tengo para superarlo,
para levantarme, para corregir, para restablecerme. Esa es la idea en Apocalipsis de las oportunidades. Seguimos adelante. Después de la amenaza, ustedes observaron que ya vieron también las oportunidades. Seguimos en la guía, con la guía acá compartiendo pantalla, con la guía al punto de las amenazas y después, entonces, continuamos ahí con los puntos que siguen después de las oportunidades. A ver, entonces las oportunidades ya las tenemos, ya sabemos en qué consisten las oportunidades. Cada iglesia tiene oportunidades y esas oportunidades es la oportunidad inclusive de